Ya chicos, siguiendo con los ejercicios del caso 4, vamos a hacer cuando un binomio es positivo. En el anterior, ¿no es cierto?, fue cuando los cubos perfectos son negativos. En este caso vamos a hacer cuando es positivo. Como ustedes ya saben, ya está por demás, ¿no es cierto?, vamos a sacar las raíces cúbicas de cada término. Y a la raíz cúbica de 27, ¿no es cierto?, será 3. La raíz cúbica de x a la tercera, ¿no es cierto?, será x. Ahora, la raíz cúbica de 64, ¿no es cierto?, que será 4. Y la raíz cúbica de y a la sexta, ¿no es cierto?, que será, dividamos 6 para 3, ¿no es cierto?, nos da 2. Entonces, ahora sí que vamos a hacer, ¿no es cierto?, que estaba conformado por dos grupos de paréntesis, en donde el uno iba a ser el factor corto y el otro iba a ser el factor largo. A ver, en el primer grupo de paréntesis, ¿no es cierto?, que iba a estar compuesto por los valores extraídos de cada uno de los términos. Entonces, ¿no es cierto?, vamos a ubicar 3x más, ¿no es cierto?, más 4y al cuadrado. 4y al cuadrado, ¿no es cierto? Ahora, en el factor largo, en cambio, cómo iba a estar compuesto, ¿no es cierto?, íbamos a elevar al cuadrado este primer término. 3x, ¿no es cierto?, entre paréntesis, al cuadrado. Porque si nosotros no ponemos paréntesis y solamente ubicamos 3x al cuadrado, yo ya les indiqué eso. ¿Qué significa? Que solamente el cuadrado le va a afectar a la letra. Por tal razón tenemos que ubicarle nuevamente entre paréntesis, donde vamos a indicar que todo este término se va a elevar al cuadrado. ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior nosotros ubicábamos aquí, ¿no es cierto?, más? ¿Por qué? Porque en el primer grupo de paréntesis iba menos. Entonces acá iba, ¿no es cierto?, más. En cambio, aquí como el binomio es positivo, ¿qué vamos a hacer? Aquí en cambio va a ser negativo la multiplicación del primero por el segundo factor extraído. Es decir, 3x por 4y al cuadrado. 3x por 4y al cuadrado y más el cuadrado del segundo término extraído, que es 4y al cuadrado elevado, ¿no es cierto?, al cuadrado. Empezamos. Bajamos tal como está, ¿no es cierto?, el primer grupo de paréntesis, más 4y al cuadrado, porque no se puede hacer nada. Ahora aquí vamos a realizar la operación, ¿no es cierto?, elevando a cada término, ¿no es cierto?, las potencias que nos indica. Empezamos, abrimos paréntesis y nos dice 3x al cuadrado será, ¿no es cierto?, 9x al cuadrado. Recordando, ¿no es cierto?, que esta potencia va a afectar tanto al coeficiente como a la letra, dándonos el resultado de 9x al cuadrado. Aquí vamos a realizar la operación 3x por 4y al cuadrado, ¿no es cierto?, que será menos 12xy al cuadrado. Ya, ahora ubicamos el más, 4y al cuadrado elevado al cuadrado, ¿no es cierto?, que esta potencia va a afectar tanto al coeficiente como a la letra, al exponente y a la letra. Entonces, 4y al cuadrado elevado al cuadrado, ¿no es cierto?, que es 16y, 2 por 2, ¿no es cierto?, 4. ¿Se acuerdan cuando era una propiedad de la potencia de una potencia? ¿No es cierto?, los exponentes se multiplicaban. Ahora, cerramos paréntesis y ¿qué podemos decir? Que se ha realizado la operación. Ahora, ¿cómo vamos a realizar la comprobación y saber que sí está bien? Cada uno de los términos que conforma este binomio se va a multiplicar por cada uno de los términos del trinomio. Es decir, empecemos.
3x por 9x al cuadrado será igual a 27x al cubo. Ya, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la ley de signos, ¿no es cierto? Que es más con menos, ¿no es cierto? Nos da menos. Ah, no, perdón. Este término tenemos que empezar a multiplicarlo por cada uno. Entonces, ¿qué sería? Más por menos, ¿no es cierto? Nos da menos. 3x por 12x al cuadrado nos da 36x al cuadrado y al cuadrado. Ya, y finalmente, ¿no es cierto? Más por más nos da más. 3x por 16y a la cuarta nos da 48 x y cuarta. Ya, finalmente, ¿no es cierto? El primer término ya multiplicamos con cada uno de los términos ubicados en el trinomio. Ahora empezamos con el segundo término, ¿no es cierto? Más por más nos da más 9 por 4, 36 x al cuadrado y al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar por el otro término. Más con menos nos da menos 4 por 12 nos da 48 x y a la cuarta potencia. Ahora, más con más nos da más 16 por 4, ¿no es cierto? Que nos da 64 y a la sexta potencia. Ahora, ¿qué hacemos con ese montón de términos salió en este polinomio? Empezamos, ¿no es cierto?, a la reducción de términos semejantes. Ya, entonces, empecemos. 27x a la tercera. Vamos a ver si de pronto hay otro factor que sea igual, que sea semejante. A ver, vemos que no hay. Entonces vamos a bajarlo aquí porque no existe. Es el único. Ahora, empezamos con el segundo término. 36x al cuadrado y al cuadrado. Buscamos otro término semejante y vemos que aquí tenemos, ¿no es cierto? Tenemos 36x al cuadrado y al cuadrado. ¿Pero qué? Hay una diferencia, ¿no es cierto? Que son signos contrarios. ¿Qué pasaba cuando habían signos contrarios? Esto se eliminaba. Entonces, ¿no es cierto? Quedan eliminados. Ahora, empecemos por el otro término, que es 48xy a la cuarta. Busquemos términos semejantes y resulta que aquí tenemos con signos contrarios. Automáticamente, ¿no es cierto?, quedan eliminados. Ahora, ¿qué nos queda? Este último término, que es 64y a la sexta. Y buscamos que ya no nos queda más. Entonces lo ubicamos más 64y a la sexta, donde, ¿qué podemos verificar? Que nos vuelve a salir la misma expresión algebraica, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la operación está bien realizada. Ya, chicos, entonces, todo esto, ¿no es cierto? Es la manera de comprobar para saber si nosotros hemos realizado correctamente la factorización, ¿ya? No se olviden de eso.